Hola, ¿cómo estáis? Pues hoy vamos a hablar, yo creo que es la única película en la historia del cine que tiene un título original, que es el mismo título que el que se puso en todos los países, y no está ni en inglés, ni en castellano, ni en francés, ni en alemán, no, está en sánscrito. Hoy vamos a hablar de la película Gunga Din. Empezamos. Gunga Din, bueno, ese es el nombre del protagonista, que no es ni el general ni el coronel, sino un simple aguador hindú que está asociado al ejército británico en esta historia que yo califico de maravillosa. Primero hay que decir de cuándo es esta película. Esta película es del año 1939, en blanco y negro, pero yo creo que entre esos casi 1000 suscriptores que hay, habrá alguno que sea cercano a televisión o alguna televisión y diga, oye, esta película emítela porque debe de ser buena, debe de ser buena. Así que a ver si tenemos suerte y la podéis ver porque es una maravilla de película. Gunga Din, con sus trozos de más interés o menos interés y con una serie de estilos que son incalificables, porque podemos decir que es una película de aventuras, que es una película bélica, que es una película de comedia, que es una película de drama y que es una película, pues como yo la califico, de esas películas que no puedes dejar la mirada, ¿no? Es decir, esta es una película de humildad. Es decir, si te gusta la humildad o la gente humilde, tienes que ver y tener y conservar Gunga Din para no olvidarte jamás de lo que significa este soldado hindú y lo que va a hacer. Pero vamos a empezar. O vamos a situar, mejor dicho, esta película del año 39, dirigida por George Stevens. George Stevens, pues creo que tiene otra gran película que hay que citar, que es Raíces Profundas, Shane. Ese actor Alan Land que va con su caballo, ese vaquero solitario que desenfunda muy rápido en ese poblado lleno de barro y de miseria contra un malo que creo que era Jack Palance. Shane, esa es obra de George Stevens, pero también es una obra y muy desconocida aquella que hizo cuando se fue con John Ford al Pacífico y rodaron, era uno de los operadores de cámara o directores de fotografía, como queráis verlo, en Midway. Y entonces Midway, pues de todo lo que se grabó, le preguntó este director George Stevens a John Ford, ¿qué hago con todo esto? Dice, pues haz un corto, móntalo e intenta que lloren las madres de América. Ya sabéis cómo era Ford, tan socarrón. Pero vamos a ir a Gunga Din, que decíamos que tiene un significado. Significado en sánscrito es espíritu del Ganges, viene a decir. ¿Y de qué va este Gunga Din? Bueno, pues estamos situados en la India, en esta época colonial del Imperio Británico, aparece al principio la Reina Victoria. Eso sí era cine, que el marco era lo británico o el Imperio Británico y lo hacían los norteamericanos, aunque Cary Grant pues tenía bastante de británico, como sabéis. Pero aquí aparecen tres sargentos que son muy amigos, muy familiares, vamos a decir, tiene un gran concepto del compañerismo, y estos sargentos del ejército británico están unidos, como digo, por una estrecha amistad y están en esa fase colonial de dominación de la India en el siglo XIX. Al principio aparece, en el primer fotograma de esta película, aparece ese gong de las películas de la RKO, que salía uno dándole al gong y cada vez que le daba sonaba ¡bum! Y salían los títulos de crédito, ¿no? Ese auténtico, lo del gong. Y además que es un personaje que está como grabado a pequeño tamaño y cada vez que le da aparecen los títulos. Gunga Din.
o los protagonistas, luego está muy bien hecho. Lo del gong y la música. También hay que decir que los guionistas, Hench y Artusen, pues eran de los buenos, no, de los muy buenos. Entonces supieron hacer un guión complicado de lo que es la historia. Pero, repito, la historia son esos 3 sargentos del ejército británico que son enviados a una zona montañosa, porque el coronel confía mucho en ellos, son camaradas, tienen sus trifulcas, pero están siempre unidos. Y hay uno que es Valentine, que es el que está a punto de casarse con Joan Fontaine, la actriz Joan Fontaine. Pero los otros 2, que son los actores Victor McLaglen y Cary Grant, como que no quieren que se case. Entonces es un clásico tipo comedia, como podía ser de las películas hechas por Howard Hawks, que de hecho era el que quería haber dirigido esta película, ¿no? Otra cosa es que coincidieron otros factores y al final la dirigió George Stevens y muy bien. Entonces, estos 3 sargentos son enviados a ver qué ha pasado con el telégrafo, porque se ha destruido, ha sido cortado, ¿no? Incluso después del gong aparece una especie de cuervo pájaro encima de un poste telegráfico y alguien con una especie de cincel que tiene que ver con la diosa Kali, que es la diosa que se nutre de la sangre y no sé qué. Bueno, es muy de cómic. Pues está rompiendo los cables del telégrafo. Bien. Lo primero, lo del telégrafo sabemos lo que es, ¿no? Pero vamos a recordarlo. Había unos señores que le daban con el dedo, así, con el manipulador, y sonaba ese código Morse de punto raya, que hace como unos 15 años cayó en desuso, pero que todas estas películas, y sobre todo las distancias lejanas, se comunicaban por telégrafo. Es decir, esos postes se ponían arriba los aislantes para que no hubiese pérdida y de alguna manera, mediante impulsos, punto raya, o corto y largo, pues se comunicaban vastas extensiones de territorio. Claro, si alguien llegaba y cortaba el telégrafo, pues no había comunicación. Pasa en las películas de indios, pasa en las películas de vaqueros, pasa en muchos sitios, que era la primera forma. Luego hubo otras más, la llamada telegrafía sin hilos, cuando apareció la radio, pero en este momento no existe la radio. Existe el telégrafo y nos aparece un señor ahí que está dándole con el dedo. Eso se llama manipulador. Y está dándole con el manipulador. Y había mejores operadores o peores, que tenían ya la rapidez de saber dar un mensaje. Imaginaros que la letra A pues era punto raya, pues cada letra tenía que llevar eso, o sea que los mensajes no podían ser libros de texto, ¿vale? Bien, pues estos 3 sargentos van a las montañas de la India para averiguar cuáles han sido las causas de esa extraña rotura de las comunicaciones telegráficas. Bueno, van a vivir aventuras, van a ser captados o capturados por los adoradores de la diosa Kali, y se enfrentan a los guerreros de allí. También van a encontrarse con animales como elefantes, incluso hay unas escenas muy divertidas con los elefantes con Victor McLaglen. Y incluso van a ser torturados, ¿no? porque son prisioneros y son torturados y tal. Bueno, pues en medio de todo esto nos aparecen como las tropas coloniales, es decir, los que van con los británicos, que van pues prácticamente sin ropa, es decir, llevan una especie de atrezo y llevan un turbante, ¿no? Y hay uno muy pequeñito, muy enclenque, muy poca cosa, y ahí está la maestría, que es precisamente el actor Sanjay, y que interpreta a Gunga Din. Es un aguador, y diréis, bueno, ¿y estos aguadores cómo se comen? Sí, en el siglo XIX no existía la cantimplora, y si no preguntarle a los franceses que lucharon en la batalla de Bailén, ¿no? Que en pleno junio que debió hacer un calor tremendo, porque a las 10 de la mañana estaban deshechos por el calor, y aparte fueron casi diezmados por los españoles. Entonces no existía la cantimplora como tal, aunque aparecen en algunas películas las cantimploras en el oeste, pero en el siglo XIX existían los aguadores, que eran unos señores que llevaban una especie de ubres. Ahí vemos una foto en el que llevan una ubre y van diciendo agua, agua Said o agua señor. Entonces iban dándole agua, llevaban una especie de cuenco, le echaban agua de esa ubre para que el soldado o el oficial pudiese refrescarse. Eso es el concepto del aguador, que
que incluso llegó hasta el siglo XX. Cuando se produce el desembarco de Alhucemas, hay unos porteadores que son los aguadores, que tienen que llevar bidones o grandes volúmenes de agua para refrescar a las tropas, y las tienen que subir con unos palos encima, es decir, aguadores. Luego, la figura del aguador ha estado en casi todas las guerras, sobre todo cuando es un escenario pues que hay una climatología muy adversa, ¿no? En este caso con mucha temperatura. Entonces, en varios momentos aparece, incluso ya parece que no lleva armas, lleva un sable roto, y le dice: ¿quiere agua? Al sargento, o no le dice mi sargento, dice: ¿quiere usted agua? Entonces, claro, dice: déjame que estoy combatiendo aquí, ¿no? Como diciendo, ahora no me moleste. Luego eran pues como los camilleros en la Segunda Guerra Mundial, que eran los sanitarios que iban siempre para ofrecer ayuda médica, pues los aguadores eran eso. Luego, con el empleo del equipo y el desarrollo del mismo, del correaje, del casco, pues también surgieron las cartucheras y surgió la cantimplora, igual que la máscara antigua. Pues, al tener cantimplora ya el aguador, su figura desaparece, ¿no? Como muchos otros sitios, ¿no? Hoy en día es muy raro que encontremos en un autobús a dos personas, ¿verdad? Está el conductor, que es el cobrador, ya está. Pero si echáis para atrás 60 años, había en los autobuses, por lo menos en Madrid, en los autobuses municipales, había dos, uno que conducía y otro que estaba detrás, que le daba a una cinta y te daba el billete. Había dos. Pues luego eso, la mecanización los ha dejado en uno, y llegará un momento que no habrá ninguno, que va todo guiado por un carril. Puede ser, ¿por qué no? Luego aquí la figura importante es la del aguador, ¿no? Y luego hay que decir más cosas de esta película, porque es una película que es como un cómic. Es como esos cómics que decíamos. Y entonces llegan los malos y cogen a los del ejército británico, los cogen prisioneros. Recuerda un poco a Tres lanceros bengalíes. Recuerda. Y de hecho, esta era la apuesta de la RKO para contrarrestar esas películas coloniales. También he dicho, o no, si no lo he comentado, que el año 39 es el año de mayor cosecha cinematográfica del cine. Las mejores películas están hechas en este año. Hay un libro fantástico de todas las películas del año 39, editado por Notorious. Aquí podemos encontrar, yo creo que todas ellas serían prácticamente, y una de ellas es Gunga Din. Fijaros, es el año de Lo que viento se llevó, de La diligencia, de Caballero sin espada, del Mago de Oz, es decir, hay aquí mucha cera que cortar. Y luego hay algo que yo también querría destacar de esta película antes de finalizar, que espero que la podáis buscar. Es una película maravillosa, una película humilde. Y de esta película luego se va a hablar unos 30 y tantos años después, cuando Peter Sellers hace El Guateque. Y al principio del Guateque están rodando como una escena en la India, y el Peter Sellers pisa el detonador y estalla fuerte. Pero hay uno que le dicen, va vestido como de hindú, y dice: tú ponte ahí y toca la trompeta mientras te disparamos, ¿no? Y nunca se cae, nunca se muere. Bueno, pues ese recuerdo es una especie de recuerdo a Sanjay, al actor, a lo que pasa con Gunga Din, porque va a combatir, al fin, él quiere ser un soldado del ejército británico, pero claro, no deja de ser un hombre de la tribu, no es un colonial, no puede aspirar a ser un soldado de su majestad, ¿no? Y entonces, pues fijaros, hay una escena muy bonita, cuando la veáis, que es que está uno de los sargentos, que es Cary Grant. Fijaros, Cary Grant, que luego va a hacer comedias, Víctor Marlagen, y le vamos a ver La Legión Invencible, y el tercer sargento, que es, este caso, Douglas Fairbanks Jr. Pero hay una escena en la que está el aguador está ahí viendo cómo van desfilando los soldados, y va haciendo así, va haciendo como el desfile, lo que se llama el orden cerrado. El orden abierto es la manera de combatir, el orden cerrado es los desfiles sobre el hombro, presente en armas. Entonces el hombre que no tiene nada, ni arma ni nada, sino tiene el turbante y su calzón, pues va intentando imitar, y lo pilla Cary Grant, y entonces le instruye y dice: ponte firme, se echa para atrás los hombros. Así, es un hombre escuálido. Pasos al frente, ¿ah? Cabeza erguida. El pulgar detrás de la costura. Y los codos hacia atrás. Y luego, esta aventura, que está basada en un poema de Rudyard Kipling.
que habla precisamente de este aguador, del soldado más valiente, el soldado más valeroso, que es nombrado finalmente soldado del ejército británico, ¿no? No sé si se cabo o tal. Pero lo que es una maravilla es que tiene varias partes. La parte al principio está muy interesante de la película, luego decae, y luego la última parte es buenísima. Y luego incluso la parte de comedia, o casi podríamos decir burlesca, que tienen entre los dos sargentos que no quieren que el otro se case, porque como se nos case este, se nos acaba aquí el chollo, ¿no? De lo bien que nos llevamos y las juegas que tenemos. Entonces, Gunga Din es un tratado sobre la humildad. Y sobre el que viene a decir que los pequeños muchas veces son los grandes. La película Gunga Din, yo creo que a nadie le va a molestar que lo diga, es una obra maestra. Es una obra maestra. ¿Y qué pasa? Pues que si no eres capaz de ponerla en blanco y negro, pues tienes un problema. Seguimos en contacto y repito, estamos creo que a 1 o 2 de llegar al 1.000.000 de suscriptores y haremos algo importante para esos suscriptores. Muchas gracias.